Bienvenidos a este tema. Les comento que yo no me dormí el cuarto. Como diría el cuarto también es mi primera vez. Porque este tema es un tema que se daba en quinto año. O sea, yo lo daba tranquilo con este tema. Pero ahora me metí ahí con los proveedores de cirugía y farma para poderles dar este tema porque se aprobaron los requisitos clínicos en donde ustedes pueden hacer mantenimiento. Entonces necesitan tener la teoría, es decir, lo que hoy van a recibir les va a servir para sacar su requisito de feria. Es lo que necesito. Bien, sí, gente inteligente. Pues entonces, el tema que vamos a ver es sobre el mantenimiento. ¿Qué hicieron ustedes el año pasado? Lo que hicimos el año pasado fue recibir la teoría de la salud periodontal, cómo se enferma el periodonto y cómo lo tratamos inicialmente, porque ustedes solo aprendieron la fase básica o causal, que fue la eliminación de plata, el dentatraje, el alisado radicular y lo que es el pulido de superficie. Hasta ahí nos quedamos el año pasado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ustedes se recuerdan la clase de la doctora Carmen Ordóñez, venía lo que sigue periodontalmente, hasta donde llegaron muchas niñas. Tenemos que reevaluar al paciente, que a algunos les ha de haber dado tiempo. ¿Cuántos pudieron reevaluar su paciente? Había algunos pendientes, ¿verdad? Entonces tienen que reevaluar su paciente. Luego de la reevaluación, viene la etapa de mantenimiento periodontal, y eso es lo que vamos a ver ahora, para que no se me pierdan y lleguen a hacer mantenimientos y no saben qué hacer. De todos modos van a llegar sin saber qué hacer, pero yo ya no voy a tener cargo de conciencia. No, nosotros siempre los apoyamos. Entonces, pues ahí mi fotita con los rojos, con los morados, yo los rojos son trauma. Con los morados, siempre que puedo, pues nos acercamos ahí a los chicos. Entonces, en los libros, en la bibliografía, ustedes van a encontrar no solo el nombre de mantenimiento, aparece como apoyo también, periodontal, ¿verdad? O de soporte. Depende del libro y depende de la traducción. Entonces van a poder encontrar soporte, mantenimiento o apoyo. Es la etapa donde vamos a conservar las estructuras para que luego pueda venir el protecista e intervenir, pueda venir el cirujano y hacer las cirugías que tenga que hacer electivas o programadas, ¿verdad? Entonces, antes de la fase de restauración protésica o de la fase quirúrgica de que el paciente necesita, o de la colocación de implantes, ¿verdad? Que viene siendo la parte quirúrgica también. Entonces, estas son ese es el tema a desarrollar de parte de la disciplina de periodoncia. Necesito que el representante se acerque conmigo para que yo le dé a contar, antes de Fernando, las referencias bibliográficas, el documentito que dice guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ustedes les va a servir? Que es el tema de examen cuando entren. Ahí se recuerdan que ahora en cuarto ustedes tienen requisitos con nosotros, ¿verdad? O sea, en este curso. Y este curso es difícil porque cirugía y farma 2 es complicado. Entonces, trabajen sus casos porque son de empate. Son 5 de cada caso, ¿verdad? Entonces, tienen todo el año para reevaluar el que tenían en tercero y hacer uno nuevo. Ya con eso tienen sus puntos por cirugía y farma. Si no los hacen, ¿ah? Porque evaluar el tercero y uno nuevo. Exacto, para tener sus 10 puntos. Ustedes no se estresen, claro que no. ¿Quiénes lo ponemos? Si lo hicieron en tercero, tienen las firmas de su instructor, lo reevalúan. Claro, les conviene hacer su fase 5, hacer su operatoria, lo que puedan aprovechar en ese paciente. Inclusive algunos pueden tener alguna corona, PCR, no sé, pero aprovechen los casitos, ¿verdad? Porque hay casos interesantes. Entonces,
Estas no las tienen que copiar, obviamente, son las referencias, yo se las voy a mandar. Solo les dije cómo aparecen en los libros. Aparece mantenimiento, apoyo, soporte. Y el concepto, entonces, como les venía diciendo, ustedes ya tienen la experiencia, es un programa que empieza después de que nosotros reevaluamos el paciente. Es decir, los que ya tienen reevaluados casos de periodontitis y entran inmediatamente al mantenimiento. En 6 meses, ustedes pueden hacer un mantenimiento y les cuenta como requisito. Esas son las facilidades que la disciplina trabajó el año pasado para ver cómo nos ayudaban. Entonces, en 6 meses ustedes pueden hacer un mantenimiento. Entonces, si terminaron en noviembre, ya van caminando, van a terminar en octubre y noviembre, si algunos trabajan. Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Una vez terminado el tratamiento periodontal activo, que fue lo que hicimos con ustedes en las prácticas, empezamos, ¿verdad? Inclusive pudiera ser durante toda la vida y durante la colocación de implantes también. Porque muchas veces piensan, ay no, como el implante está usted integrado, entonces ya no tenemos que hacerle mantenimiento. Claro que sí, los pacientes de implante también necesitan mantenimiento, también hay periimplantitis. Entonces, la idea es que tengamos claro que entra después de la fase de reevaluación. Aquí miren, este es un esquema incorrecto. Terminar todo el paciente y luego mandarlo a mantenimiento. Ese esquema es incorrecto. El correcto es, después de la reevaluación, comenzamos el mantenimiento. Y de ahí lo llevamos, como les dije, la fase quirúrgica de la mano con los cirujanos o con el que vaya a hacer los implantes, y la fase de restauración. Tiene que ver, por ejemplo, ustedes ahorita están viendo totales, pero hay casos donde ustedes van a poner la total superior e inferior, hay piezas. Entonces, no importa, ¿verdad? Si es combinado, si es total, si es remo, siempre que haya piezas, pues nosotros tendríamos que entrar. ¿Por qué es que nosotros tenemos que hacer un mantenimiento? Fíjense que esta foto no la he cambiado porque no he encontrado otra que revele tanto, ahí parecía, pero lo que vemos acá es que podemos dividir entre lo supragingival y lo subgingival. Lo que ustedes le hicieron al paciente, ¿verdad? Lo trabajaron y el paciente puede cuidarse única y exclusivamente esta parte. Con las instrucciones que le dimos, con la madre que le sacamos para que se cepillara, con todo lo que hicimos para que él lograra tener una buena higiene, que le dimos después de interproximales, que es supercross, que ya no sabemos ni qué hacer con cada uno de los casos. Solo la parte supragingival la puede tratar él. Con el hilo dental, ¿cuánto decía la teoría el año pasado que podía entrar subgingival un paciente? En papila, ¿verdad? En el lado de la papila, 2.5 lo más milímetros que puede llegar un paciente. O sea, el paciente realmente tiene una responsabilidad muy corta. El que tiene la responsabilidad mayor es el odontólogo. ¿Por qué? Porque todo lo subgingival es lo que nosotros tenemos que tratar. Entonces pareciera como que un paciente que termina su tratamiento, ya no necesita nada porque él tiene buen control de placa o va bien y no hay ningún problema. No, necesita tratamiento. Y debemos de aprender que todo lo subgingival es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ese subgingival de 9 a 11 semanas vamos a tener de nuevo formación de placa. ¿Sí? Eso está totalmente estudiado. Vamos a tener una nueva formación, siempre y cuando también el paciente descuide lo supragingival, ¿verdad? Pues al haber un descuido supragingival, yo no sé si ustedes todos lograron llevar a su paciente a 20 porcentaje de placa. Se los firmaron, pero no todos llegaron. No se mentiros. ¿Quién cree que sí llegó a 20? ¿Verdad que se los firmaron? La verdad que los firmamos la mayoría porque consideramos un margen más o menos, ¿verdad? Los libros nos hablan que los pacientes que nosotros llevamos el 20%, en 6 meses van a estar más o menos en 32 o 40%. Nosotros mismos, en nuestra higiene, hay altas y bajas, ¿verdad?
El fin de semana de que se echan la parranda, de repente se descuidan y el lunes se vuelven a cepillar y ya tenemos hábitos igual. Se fueron al puerto, se les olvidó el cepillo, pasaron comprando unos gachos en medio de la... ¿O no es cierto? Ahí miro yo a la gente comprando cepillos en el puerto. En todas las, el Super 24 horas hasta para el final. Entonces, tenemos etapas de descuido y que nos vamos cuidando y retomamos, ¿verdad? Entonces, de 9 a 11 semanas tenemos nuevamente colonización. Entonces, y la naturaleza con la que cicatrizó el caso. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir de qué forma cicatrizaron los casos? Principalmente los de pelo. Si tenían 7 de las bolsas cuando vinieron y se fueron con 4 o con 3, ¿qué pasó ahí? Porque ya vimos la enfermedad, vieron la enfermedad, vieron el tratamiento, pero ¿qué pasó? ¿Por qué si antes era 7 y ahora es 3? ¿Qué pasó? Ligamento, reinserción, ¿qué más? Tejido conectivo, reinserción, ¿qué más? ¿Ah? De unión. Fíjense que 2 formas puede ser, ya los dijeron y lo tienen claro. Pudo haber sido una cicatrización por medio de un epitelio de unión largo, es decir, que desde el fondo para acá se formó un epitelio de unión largo, o puede ser una inserción de tejido conectivo. ¿Cuál es más fuerte? La de tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, hay casos que uno dice, pero se quedó re bien, ¿por qué tan rápido? Volvió a colonizar y ¿por qué tan rápido volvió a tener bolsas? Porque era un epitelio largo, epitelial largo. ¿Se recuerdan ahí? Unido de desmosomas a la raíz. En cambio, si estamos hablando de una inserción conectiva, eso es hacia el cemento, una inserción. Entonces hay pacientes que pasa el tiempo y uno vuelve a sondear y está bien, vuelve a sondear y está bien, vuelve a sondear. Y hay otro que se cae y ¡pum! Otra vez, ¿verdad? Pero eso no lo podemos saber clínicamente, eso solo es histológico. Entonces, pero son las 2 formas en que tenemos una formación. Y este es solo para que tengan la idea. En los mantenimientos hacemos más o menos lo que ustedes hicieron en tercero. Llega un paciente que volvió a formar cálculos, lo quitamos, lo removemos, pulimos y vuelta de regreso. ¿Por qué está justificado lo que les decía yo? Por una nueva infección y por la reinfección. Hay unos que nunca terminan de estar infectados, o sea, nunca logramos eliminar todos los periodontopáticos. A ver, ¿cuáles son los 2 principales periodontopáticos? Actinomyces, porfiromonas musculares, los 2 padres de la enfermedad. Objetivos terapéuticos, pues la Asociación Americana de Periodoncia nos habla que el objetivo es prevenir la recurrencia y la progresión de la enfermedad, la incidencia de pérdida dental y aumentar la probabilidad de tratar otro tipo de enfermedades. Este último no parece muy importante, pero los pacientes en 6 meses o 1 año tienen cambios sistémicos importantes. Y en eso se trata el mantenimiento, actualizarlo. ¿De qué pasó con este paciente en términos de 6 meses o 1 año? En cuanto a los tratamientos y el cumplimiento, esto es una gran verdad en periodoncia. La mayoría de pacientes no logran completar sus tratamientos o lo hacen de una forma errática. Solo un 16.44%, según los estudios que han hecho, tienen completo mantenimiento. Es decir, cuando ya nos sentimos bien, entonces ya no vuelvo, yo estoy bien, ¿verdad? Ya no me sangró, ya estoy bien, no tengo mayor molestia, entonces no recurro al mantenimiento. Y la evidencia nos dice que obviamente, si no tenemos mantenimiento, tenemos mayor probabilidad de perder piezas. Entonces ustedes, este año no va a ser tanto, pero el año entrante, cuando ya lleven PPR, van a tener que poner en práctica muchos de los conceptos que nosotros les damos para saber qué piezas se pueden quedar y qué piezas no se pueden quedar para la rehabilitación de sus casos. ¿Cómo lo hacemos?
Ya no desde el inicio, sino que qué le tengo que cambiar, cómo buscamos una nueva forma, qué otro recurso auxiliar le puedo dar, si le puedo dar algún agente químico o solo nos quedamos con la parte mecánica, eliminación de placa y cálculo, y el diagnóstico de las residuos y la programación del nuevo tratamiento. Entonces, el mantenimiento es muy corto, ¿verdad? Esto no es otro tratamiento frontal, no. Es prácticamente una o dos sesiones la mayoría de los casos. ¿Qué vamos a ver? Los riesgos del paciente. ¿Por qué? Porque en 6 meses un paciente pudo haber tenido una enfermedad sistémica, lo que les decía, se volvió diabético, ¿verdad? O empezó con un problema de alergias, o empezó con alguna situación que cambió su dinamismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un paciente les dice, mire, yo no era alérgico al polvo y ahora sí me volví alérgico? Resulté alérgico. Es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, tenemos una alteración inmunológica, ¿verdad? Pero físicamente, ¿qué puede pasar? O cualquier cosa que nosotros utilicemos, ¿verdad? Fíjense que cuando un paciente se vuelve alérgico, lo que dijo Sebastián es cierto, el sistema inmune se compromete y en ese año de verdad que ustedes conocen ya en anatomía, se ve alterado, entonces tenemos adenoides que pueden estar inflamados, ¿sí? Cambia. ¿Y qué pasa? Que los adenoides está roncando posiblemente, está durmiendo toda la noche con la boca abierta, se despierta y es respirador bucal. Ustedes ya saben todas las consecuencias de un respirador bucal. ¿Sí? Tiene resequedad, tiene mayor problema, es propenso más a caries porque cambia su pH. O sea, una sola cosita nos puede hacer un gran cambio. ¿Verdad? Una mujer que le dice, mire, me dice que me casé y ahora estoy usando anticonceptivos. De la misma manera podría tener un cambio posiblemente principal porque su sistema hormonal o su línea de tiempo de lo que son las hormonas están alteradas. ¿Sí? Entonces, con un poquito de placa puede ser que se inflame. Antes no se inflamaba, pero ahora está tomando anticonceptivos. Un paciente que le dice, fíjese que yo no sabía que tenía la presión alta, hoy soy un paciente hipertenso, estoy tomando medicamento. ¿Qué consecuencias puedo tener? ¿Perdón? Un poco de resequedad. Los pacientes con hipertensión, más o menos un año después de tomar su medicamento, pueden llegar a tener resequedad. Es una de las cosas secundarias secuelas. ¿Pero qué más? Algunos podría ser, pero más que todo son los antiepilépticos y ese tipo de medicamentos que son, ¿verdad? Como el fenobarbital y similares, carbamazepina, por ahí, pudieran ser que nos pudieran dar algún tipo de pero pensemos en que siempre se los digo, el hipertenso es un paciente que tenemos que tener cuidado únicamente para ver cómo vamos a poner la anestesia. ¿Sí? En hipereoxia también pudiera estar alterado el sistema inmune porque siempre que tenemos hipertensión o cualquier problema de alergias, tenemos una alerta en el organismo y tenemos un paciente con un problema crónico. ¿Sí? Y se puede activar en cualquier momento, cualquier situación. Y en periodontia sí podemos ver, por ejemplo, que se exacerban un poquito más las condiciones periodontales. Para tratamiento, pero en medicina en general, ustedes que llevan clases con la doctora Hurtado de vez en cuando, no son todos los días, que tienen las clases, pues tienen que saber. Obviamente los antihipertensivos son vasodilatadores, por excelencia, todos. ¿Sí? Inhibidores ¿de qué sí? Eran todo por eso que les caen. Entonces son los receptores de las enzimas que les mencionaba mucho con el COVID, ¿verdad? Que es el que es un receptor.
¿verdad? Entonces, o los inhibidores de la bomba del calcio. Entonces, ese receptor, ¿verdad?, está ocupado y está dilatado. Un paciente viene dilatado. Y yo vengo y le voy a poner una anestesia y me meto en el vaso. ¿Y con qué tengo yo la anestesia? También. Con epinefrina o con lidocaína al 1 por 100.000. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si me meto en el vaso, le pongo un poquito? Le voy a hacer constricción. Este paciente va a salir de la consulta con dolor de cabeza, un poco mareador, no se siente muy bien. Posiblemente no lo vamos a matar, pero lo vamos a poner mal. Entonces tengo que saber cómo poner una anestesia despacito con un paciente sin fragilidad, paciente de hipertenso con mucho cuidado, que se levante despacio, lo dejo que se reincorpore. Ya cuando se reincorpora completo en el sillón ya lo paro. Claro que aquí como las unidades son así, chalín, va mucho el paciente, solo mira la ruta de evacuación, una cosa verde que vi y sale el pobre paciente. Entonces, son cositas que sí son importantes. Y son importantes y por eso nosotros no somos mueleros, nosotros somos médicos odontólogos prácticamente. Tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, hábitos de fumar u otros, ustedes son las generaciones que cambiaron el cigarro por el cigarro quemado o por los vapeadores, ¿verdad? Y entonces las consecuencias periodontales de los vapeadores las vamos a ir estudiando conforme van pasando los años. No sabemos si va a ser peor que el cigarro o va a ser igual, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser, eso sí. Principalmente porque producen vasoconstricciones generales y por todos los químicos que suelta a la hora de utilizar. Pero ustedes son ese tipo de generación, no juzguen al paciente que les dice que es fumador o que usa algún tipo de vapeador. Concientícenlo. Y si ustedes también lo hacen, háganlo también, concientícenlo para evitar todas las consecuencias que tienen. Fíjense que a mí me gustó mucho un programa en Chile. En Chile el paciente fumador o el vapeador lo pasan a la parte de psicología para que le hagan cambiar de conducta y lo pasan al área médica para que lo mediquen. Entonces les dan medicamentos para bajar la ansiedad y la dependencia de la nicotina o lo que traen los vapeadores y ya después los pasan también a perio, o sea, van caminando el mismo programa de periodontitis, de periodoncia lleva a todas esas áreas. Entonces ya sé que se ríen y todo, pero mi hijo también lo hace y yo le dije, yo tengo seguro médico para los nuevos tumores, yo no puedo comprar. Hay que ver qué hace, pero edad, adulto mayor, generación X, Y, ahora nos van a llamar los alfa y los beta. Entonces, el adulto mayor es un paciente diferente con más condiciones sistémicas, ¿verdad? Y los pacientes, podríamos tener a los pacientes, digamos, de la X y la Y, que son pacientitos un poco obesos, estas nuevas generaciones, para muestra un botón. Y entonces somos más gorditos, más llenitos, podemos tener problemas de colesterol alto, presión alta. Entonces también padecemos de muchas cosas sistémicas. Y la higiene bucal, el estrés, por ejemplo, imagínense ustedes, estudiantes de odonto, los estudiantes de medicina, la gente que está en muchos trabajos de riesgo, tienen demasiado estrés, eso también afecta. Es igual, es un proceso crónico. Y cuando vamos a ver a las piezas, pues obviamente aquí no está el casito que teníamos el año pasado, no está. Eres el compañero, ¿ah? El papá de... No, mira. ¿Quién era? No, tú eres con Héctor, pero el de Brandon, ¿con quién era? Por ejemplo, ahí había un casito donde una pieza que llegó con absceso, que estuvo drenando y que se le dio tratamiento, se le hizo curetaje, pues lo dejamos ahí pendiente para ver cómo va a venir ahora, ¿verdad? Ese área yo me tengo que enfocar. Al hacerle un mantenimiento yo lo voy a hacer todo, pero me voy a enfocar en esa pieza que tenía esa furca, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? En esa me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque tiene furca, porque era una pieza con un soporte residual comprometido, es decir, había perdido mucho hueso, tenía cierta movilidad que fue reduciendo durante el tratamiento,
pero como es tan corto lo que lo vimos, no nos dio tiempo de terminarlo de ver. Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, las malposiciones, siempre esas piezas nos van a dar problemas. ¿Verdad? También los pacientes que traen orto también nos dan dificultad. Y por sitio, que son estos tres tipos de cosas, lo que le decía, esa pieza traía supuración, pérdida de inserción, profundidad del sondeo y el sangrado al sondeo, que es muy importante. Ahora ustedes ya saben que enfermedad activa periodontal, sangrado. Y si hay supuración, pues obviamente. ¿Verdad? Pero la supuración todavía habría que estudiarla si es endodóntica o es periodontal. O es un mix, tanto perio como endo. El intervalo de cuándo a cuándo recomendamos, algunos casos muy complicados, podríamos decir periodontitis 3 y 4, estadías 3 y 4, 3 meses, y la 1 a los 6 meses, por eso la mayoría de casos de ustedes a los 6 meses. Para hacer mantenimientos periodontales el paciente tuvo que haber terminado hace 6 meses, si es el caso de periodontitis. Los de gingivitis no pueden ser. Esto está en los libros también, esto lo encuentran ustedes como una guía de cómo y cuánto tiempo puedo hacer mantenimiento. Entonces acá nos dice, por ejemplo, si el paciente tiene prótesis, si el paciente, todas las condiciones, y nos va guiando cómo yo puedo dar ese tiempo. Pero esto es un poco complicado, si se dan cuenta, tendría que ver yo antecedente sistémico, problemas oclusales y todo, es muy complicado. El más fácil es este, que quiero que por favor abran la aplicación, ya que a todos les gusta estar viendo el celular, pues ahora decimos, háganlo. Entonces busquemos siempre PerioTools. Esta es la aplicación que manejamos para hacer la fase 4, el periodontograma, ¿se recuerdan? No lee. Ponga PerioTools. ¿Y sí? Me cansé. Entonces, obsérvenla, porque esa aplicación les puede servir muchísimo para atender tus pacientes. En esa pueden hacer como higiene bucal. Solo pongan PerioTools, escuchen. Solo se pone PerioTools, ¿cierto? Esa es gratis, la que les hicimos el año pasado, es de la Universidad de Berna, trae para hacer periodogramas, para poder educar al paciente que tiene vital, trae para ver factores de riesgo y para hacer mantenimiento periodontal. Entonces, si ya tenemos la ficha clínica, ya hacemos el mantenimiento, vamos a poner los valores que ellos nos solicitan, que van a ser profundidades, buscas, sangrado, placa, y ella solita nos va a decir qué intervalo de mantenimiento voy a darle a mi paciente. Porque ponemos, por ejemplo, si es diabético, ahí les va a preguntar, ¿es diabético? ¿Es fumador? Recuérdense que en la clasificación nosotros consideramos fumador más de 7. En otros lugares la clasificación es diferente, pero para la Federación Americana y la Asociación Europea son 7. Con 7 cigarros el paciente ya es un paciente fumador de riesgo. Y hemoglobina glicosilada también tenemos el valor. ¿Verdad? Nosotros todavía consideramos que estamos de 7 a 10, habla acá, de 7 a 10 habla el cigarro y la hemoglobina glicosilada 7. Entonces ya nosotros colocamos, miren, acá viene el smoking, si fuma, si es diabético, y ella me va a decir, denle mantenimiento en 4 meses, en 5 meses, en 1 año, ¿ya? Entonces, ya tenemos todas las herramientas para poderlo hacer de una forma mucho más fácil. No necesitaríamos como que estarnos quebrando la cabeza tanto con el cuadro que les di anteriormente, que es decir, está así como mero feo, ¿ah? Pero ahí ustedes van a poder meter implantes,
También otros implantes tienen pacientes, oportunidades y más que todo el proceso inflamatorio. Entonces utilizamos esta para riesgo y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Actualización de la historia médica, que era lo que les venía hablando. Un examen, estado de condición de higiene, cambios en la movilidad, oclusales, nuevas caries, evaluar cómo están las prótesis que colocamos y los implantes. Fíjense que parece como muy sencillo, pero por ejemplo hace una semana una de sus compañeras viene a reevaluar un caso de 3 puentes. 3 puentes y pasa Perio a reevaluar. Pues la verdad, los anteriores, muy bien. Pero los posteriores, al nomás poner la sonda, un borbotón de sangre. Pero borbotón es borbotón. Entonces, empezamos a ver qué pasó, ¿verdad? ¿Será que solo es periodontal? ¿Será que hay otro factor? Y empezamos a ver que el espacio de la tronera lo dejaron muy cerrado el posterior. Entonces no dejaron las distancias biológicas para que las papilas sobrevivan. Entonces la papila está totalmente aplastada todo el tiempo. Entonces en quinto ustedes van a ver esos temas con el doctor López. De la cresta marginal al punto de contacto tiene que haber como mínimo 4 milímetros. Si no cumplimos con esos milímetros, no hay salud periodontal. Entonces, cuando venimos a hacer la reevaluación o un mantenimiento, resulta que es un tipo de cambio. Y eso ya aparece en la LPS, es así como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no solo eso, sino tenemos que evaluar si quitándolo voy a mejorar o voy a empeorar, o lo más que me va a quedar. Entonces, todo ese tipo de situaciones son los que vemos. También oficialmente pueden estar bien. Todo esto es lo que lleva en el mantenimiento, igual los implantes. ¿Todos cacharon? Bueno, entonces miren pues, a mí me recomendaron que yo tengo que hacer esto. Tengo que enseñarles a que miren dónde está el mantenimiento. Entonces no se equivoquen, la parte de enfrente pues hace la fase 4 con todos los datos. Repito, con todos los datos. Otra vez, con. Porque llegan y no, pero no sé. Ustedes ahorita van a entrar a la clínica ya más formal. Entonces llegan, mira, claro que me dice, es sucio esto. La doctora Mariela y la doctora que empieza con la parte de abajo. Esto no es una charla de sucio. Esto es un periodontal. Aquí está la información periodontal. No es la hoja de sucio. No, es la fase 4, es el periodontograma. Entonces sí se ponen todos los datos. Entonces así como, ¿cómo es esto? No es esto. Este es la información. ¿Ok? Entonces, por favor, manéjenla así. El periodontograma, el examen, la fase 4, y le ponen todos los datos. Ya saben hacer fase 4, yo creo que saben hacer fase 4, yo creo que les enseñé a hacer fase 4. Pero revisen el documento, si lo quieren tener, para que lo tengan a la mano. Lleguen allá con nosotros con el documento, muchachos, nosotros no les vamos a hacer nada porque lleven el documento. Qué bueno que lleven su documento. Lleven el artículo de diagnóstico de cepa. Llévenlo, porque así pueden dar un diagnóstico más certero. Y ahí salen de dudas, y nosotros ya solo los apoyamos, ¿verdad? Para que ustedes completen su diagnóstico. A nosotros no nos preocupa que ustedes lleven todos sus chivos. Lo que queremos es que lo puedan hacer. Pero si llegan en blanco, no saben nada, que no llevan los datos, la madre, pues un montón. Ven. Entonces, como ya hicieron su fase 4, cuando terminaron su caso, si el instructor consideró que deben de hacer antes de los 6 meses, el mantenimiento les va a colocar aquí donde dice
intervalos de mantenimiento. Entonces ahí pondría 2 meses, 3 meses. Solo en esos casos se hace antes. Si no, a los 6 meses. Después aparece la ficha del mantenimiento. Trae una OP. ¿Qué es OP? Odontólogo practicante. Colega. Y dice el número de carnet. ¿Sí? Ustedes van a decir que, bueno, ¿y por qué? Si ya puse mis datos aquí, ¿por qué otra vez yo tengo que poner aquí? A ver, ¿qué te dice? ¿Saben por qué? Porque unos pueden ser repetidos y le va a valer al que usted el nombre quiere. Entonces, el que tenga su nombre aquí le va a valer el mantenimiento. Entonces, el vuelve a poner. ¿Qué más vamos a poner? Entonces, la actualización de la historia médica. Aquí dice, ha padecido alguna enfermedad en los últimos 6 meses. Ahí nos va a decir el paciente y se va a descoger de todo. Puede ser gástrico, puede ser lo que sea, pero hay que poner. Y si le han indicado medicamentos. Y si ha estado hospitalizado en los últimos 6 meses. No oigan al paciente como dice ahora, pero ustedes toma ahora cualquier cosa, solo cosas, estudien el medicamento. Todos los casos son como un mapeo que nosotros hacemos. ¿Y cómo aprendemos? ¿Verdad? Una insuficiencia renal, pero todo nos va a servir. Lo que el paciente nos diga que esté padeciendo, lo estudiamos. ¿Verdad? Porque nosotros no les podemos dar todo, ni los podemos hacer que sean sabios de todo, pero sí estudiemos cada uno de nuestros casos. Luego va a ser la parte, miren acá, refuerzo, instrumentación y pulido, que son los que están acá abajo, que es prácticamente lo que vamos a hacer acá. Refuerzo de higiene bucal, que era lo que dice ahí, refuerzo. Mostrarle al paciente, obviamente, las evidencias, lo pueden hacer con cámara, lo pueden usar con foto de celular, algo que le enseñe a él cómo va su caso. Siempre mostrémosle al paciente con evidencia. El detartraje que ustedes ya saben hacerlo con ultrasonido y saben hacerlo con instrumental de mano. La mayoría utilizó ultrasonido. Algunos, si no tuvieron la experiencia, pues la van a tener ahí con nosotros. Diferencia entre el tartraje o raspado y el alisado regular. A ver, esto debería ser así como la A, E, I, O, U. Usted que se ganó un juego de teléfono. O sea que si yo quito un cálculo que está aquí, yo le estoy haciendo realizado. ¿Ah? Ajá, o sea que si la raíz está expuesta y está superguiada, le estoy haciendo una realización. A veces que acaba de decir, se lo voy a decir porque ya me di cuenta que. Entonces, el tartraje balizado es eliminación de cálculos. No importa si está en un brazo, ¿verdad? Ustedes metieron un poquito la punta del ultrasonido, ¿no? ¿Y estaban haciendo? El alisado va un poco más dirigido, como nosotros hacemos, hacia la eliminación del cemento necrótico. La raíz puede estar arriba o puede estar abajo. Es más bien equilibrado. O sea, no es supra y subequilibrado. Son procedimientos diferentes. El tartraje es eliminación de todo el saco. Donde se no sé si les contaron, pero hay unos tabelas en la cara, pues así,
completita, no sé por qué no está haciendo su clase 1 ahí. Vale. Y el alisado. Pero Brian dijo un término, curetaje. Entonces, es cuando se coloca el hilo de la puerta de la punta hacia eso es en caso de que tengamos supuración y necesitemos eliminar el epitelio interno del surco. Entonces, muchas veces yo los entiendo porque ustedes compran una cucharilla en operatoria y van a cucharear, compran una lima en endodoncia y van a limar. Sí, pero en periodoncia resulta que no. Compran una cureta, pero el curetaje es un procedimiento diferente. Son términos diferentes. Entonces, en los casos de absceso o en los casos de bolsas demasiado profundas que necesitamos eliminar todo el epitelio interno de la bolsa, lo hacemos y el procedimiento se llama curetaje y es como digo Samuel, con el filo a la inversa. Casi siempre es guiado por un instructor y obviamente con un poquito de anestesia porque va a molestar. Entonces, no se confundan. Mire, fíjense que ya le coloqué, o si no, ya coloqué todo, pero si no, ay, se lo echó. O sea, pues sí, porque imagínense, ya coloqué todo, dije yo, Padre Santo, ¿va? Claro. Pero eso es el término, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y el tratamiento siempre lleva pulideo de superficies. Ustedes aprendieron a hacer las profilaxis. No piensen que no hay acuerdo entre las disciplinas y que unos digan que la profilaxis se hace de una forma y otros dicen que de otra. Son enfoques distintos y objetivos diferentes. El de nosotros es porque el ultrasonido deja la superficie irregular. Eso lo podemos ver, obviamente, en microscopio de Arrase o de esos grandes, ¿verdad? La cureta también nos deja la superficie menos irregular que el ultrasonido. Por eso, después del ultrasonido, usamos la cureta. Y el pulido es para pulir esas superficies que nosotros instrumentamos. En otro lado lo hacen para otra cosa, no importa. Solo que sepan que en periodoncia ese es el objetivo, pulir donde nosotros instrumentamos. Y la irrigación con sustancias químicas, el año pasado, solo creo que de 2 o 3 casitos se manejaron así, que hubo necesidad de irrigación y sustancias químicas, o ya sea administración sistémica de medicamentos. Entonces esto lo deberíamos de saber de hacer aproximadamente en 35 minutos en la Facultad de Odontología. Imposible. Como laboratorio total de 1 hora y media, no alcanza. Igual aquí, en lo que van a dispensar, en lo que van a traer, en lo que sientan al paciente, en lo que ponen todas las cosas, todo lo que hace el asistente en la clínica o para que uno ya solo se siente a trabajar, ustedes lo hacen acá. Entonces, no, esto es solo la teoría de línea. ¿Cuándo vamos a tomar nuevas radiografías? Miren acá, les aparece. Evaluación radiográfica, miren en la hoja. ¿Sí? No. Esas se las van a indicar los profesores. Vamos a ver el caso inicial y vamos a ver donde hay piezas y donde queremos ver las áreas de riesgo, en esas van a tomar. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? 55 más 10 de cada radiografía que se le indique al paciente. Entonces a veces son 6, a veces son 4, a veces pueden ser 3, todo depende. Y van a hacer su evaluación radiográfica. ¿Basado en qué? En lo que ustedes ya aprendieron en periodos, ¿verdad? Siempre viendo todos los aspectos de que la radiografía esté tomada. Vamos a ver el área interproximal, altura de cresta, continuidad de lámina, inserciones de ligamento, furca. ¿Qué otra cosa les puede interesar? Ahora el mantenimiento. ¿En cuántos meses piensan ustedes que ya vemos cambios de lo que hemos hecho? A ver, no sé qué piensan. Aproximadamente, por eso es de que ponemos los 6 meses. Digamos, esa continuidad de lámina la puedo percibir de nuevo en radiografías. No quiere decir que no se esté formando desde antes, pero evidencia radiográfica a los 6 meses. Entonces, por eso es de que tomamos radiografías para los 6 meses. Antes, solo es gastar e irradiar a nuestro paciente. Entonces, programamos el procedimiento. ¿Cuál va a ser la siguiente cita? ¿Qué otro tratamiento hay? Si necesito repetir y mandar donde el restaurador,
Yo se los estoy dando mitad mitad, lo que nosotros hacemos aquí y lo que hacemos afuera. ¿Verdad? Porque yo, por ejemplo, el paciente de la niña que estamos aquí está mal, muy mal el paciente y no baja la inflamación, el problema es que ella se va a querer ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a cambiar? ¿Vamos a referir? ¿Qué van a hacer los de prótesis? Algo tenemos que hacer en combinación con las dos disciplinas. Y cuando están afuera, pues uno lo manda al protesista, ¿verdad? Y le dice, miren, la prótesis está demasiado subgingival, ya provocó un defecto óseo vertical y necesitamos que intervengan ahí. ¿Sí? Eso lo van a aprender. Entonces, la principal conclusión es que sepamos que podemos preservar a largo plazo, que podemos ayudar al paciente a eliminar riesgos, que el mantenimiento obviamente es para toda la vida, es un esfuerzo del paciente y del odontólogo, y que mientras más mantenimiento tenga un paciente, menos posibilidades de perder piezas a tener. Entonces, en base a esto es que vamos tomando decisiones de tratamiento. En los libros nos habla que ustedes deberían de intervenir las gingivitis y las periodontitis iniciales y las moderadas posiblemente sin surcas. Ya cuando ustedes observen algunos casos de surcas un poquito más complejos, mejor refieran. Si no tienen la capacidad de poder entrar a toda la parte quirúrgica de los casos. Aquí somos valientes, aquí le entramos a todo, ¿verdad? Pero porque tenemos el quirófano de abajo y bajamos, luego hacer algo, ¿verdad? Entonces ese no es problema. Pero en las clínicas sí es mejor referir. En la USAC, ya vimos, atendidos de gingivitis y periodontitis, los que les valen son los de periodontitis. Y el mantenimiento, pues ya lo vimos en los tiempos que lo podemos hacer. Esta es la hoja. Lo que van a hacer acá en este periodontograma es una fase 4. ¿Sí saben cómo es la fase? Sí, no. Entonces, para empezar, siempre el margen gingival primero, vamos. No se les olvide, con rojo, como que fuera en serio, con rojo. ¿Cuánto está a nivel del margen gingival de acuerdo a la unión cemento-esmalte? Luego coloco si son más, menos, cuántos milímetros. Luego veo gramos inflamatorios, color, contorno, consistencia, tamaño. Luego evalúo el exudado, que es hemorrágico, ¿sí? Y pongo los puntitos de sangre. Vemos restauraciones. Las restauraciones, ¿con qué color las pintamos? Lo que trae el paciente todo con verde, ¿verdad? Donde deficientes con rojo alrededor, pintamos las endodoncias, todo lo que traiga el paciente, ¿verdad? Y si ustedes ya trabajaron, este periodontograma tiene lo que ustedes ya hicieron. ¿Ok? Entonces, por favor, tener en cuenta que vamos a nombre, carnet, esta evaluación, luego la periodontal y luego el diagnóstico periodontal actual. No le tengan miedo, porque el mantenimiento se hace precisamente porque necesitamos tratar. Entonces, si el paciente era periodontitis estadio 2 y ahora sigue siendo periodontitis estadio 1, no se preocupen, si lo que necesitamos es atenderlo. Pero que puedan saber que si era 2, ahora es 1, o era 2 y se quedó en 2, pues. Ahí ya consideramos si solo hacemos mantenimiento o retratamos. Hay casos que no los podemos meter en un mantenimiento, los retratamos. También les vale los casos de retratamiento. Bueno, entonces, yo quiero preguntas. Dele. Mire, generalmente cuando los pacientes traen supuraciones, nosotros casi siempre los mandamos a hacer hemoglobina glicosílica. Es lo primero que hacemos, descartar que el paciente sea diabético porque supuraciones así espontáneas o en bolsas no están frecuentes, ¿verdad? Lo vemos claro cuando hay un problema en la furca, en compromiso endotélio. Entonces ya por ahí sí, pero así que hay un paciente como con 4 pesos activos.
¿verdad? Y ahí sí ya lo tratamos sistémicamente, con descartraje y con colocación de sustancias químicas. ¿Ah? Mira, lo que necesita, casi siempre hacemos la consulta con ellos, ¿verdad? Porque puede haber sido un producto que al perderse el tejido de la fruta contaminó la pieza. Entonces, para contaminar, hacemos la biopsia y el ácido se resuelve. Cero problema. Cuando el problema es de origen periodontal, y no es más complicado. Pero cuando es endodóntico, solo hacen adentro, y si hay una perforacióncita o algo, la tapan. En 3 meses ese paciente está limpio, o sea, por ahí, pero así que un pacientito venga así de la nada, con aquí la cerradora. Y claro, después si no es diabetes tenemos que pensar en algo más, ¿verdad? Pero a veces son pacientes de VIH, a veces son pacientes que están padeciendo una enfermedad inmunológica que no lo saben, ¿verdad? Y para eso está la clasificación, no sé si ustedes han visto en el libro de la edad, ¿verdad? Toda la clasificación de las enfermedades sistémicas que nos pueden dar ese tipo de problemas. En el CEPA hay un artículo completo de todas las enfermedades que puedan ser. Ustedes seguro las han recibido en teoría, pero como no las sabemos, no las tenemos muy frescas, siempre revisamos, ¿verdad? Para ir descartando. Y si no, nos vamos con el ¿cómo se llama? Con el internista, para que entre los dos trabajemos ahí para ver qué puede hacer. Él puede ver valores hormonales, puede ver tiroideos, puede ver. Y el internista mira cualquier cantidad de cosas, que nosotros no somos expertos. ¿Algo más? No, ya se está venciendo. Todavía no pueden, aunque hayan revelado, todavía no pueden llevar sus casos a pega. Nosotros más o menos a medio año abrimos un folder donde ya empiezan a subir sus casos. Guarden sus fichas, donde van a perder y se hacen sus bases 5 meses. La revaluación también es un punto para este año. Claro. Paciente terminado y revelado. Si no me vale la revaluación de ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? Recuerdo que no se revaluaban las 5 y solo las 3. Las 5 a las 15, las 3 a las 15. Lo que tiene que tener es que no revaluación en la ficha. Si usted lo tiene ahí, no hay problema. ¿Y mantenimiento solo de periodontitis o también? No, solo de tener. Entonces, Y los de mantenimiento de ficha, si tienen, hay que hacerlos pues, pero no cuentan como requisitos. Pero, consejo de principio, si tienen una kinky que necesita mantenimiento, háganlo, aunque no les cuente como requisito, porque si después en su caso de perio se les fue, solo terminar, de repente eso puede ser un comodín, ya, que tengan una kinky, un mantenimiento de una kinky, les podemos hacer un comodín ahí en un paciente que de esos infelices que se van a terminar. Entonces ya no van a regresar, entonces nosotros ahí les podemos ir apoyando y ayudando a terminar sus requisitos. Entonces si tienen alguna, aprovechen. ¿Okay? Bueno, y entonces de aquí en clase creo que no los voy a dar. doctora, y los alumnos sí saben que ahora necesitan de nosotros de febrero ¿Cómo así, Nelly? ¿No? para realizar la receta. Claro. El día que van a la clínica pueden ver. Si ahí estamos nosotros casi todo el tiempo ahí.